Hola, vamos a mirar brevemente algunos clips que resumen el procedimiento único de inspección. Bienvenido. Inspección. Bien, según la resolución 9092 para instalaciones nuevas, debe disponerse de la siguiente información: nombre del instalador y nombre del solicitante de la certificación. Y para instalaciones que se encuentren en servicio, debe disponerse de la fecha de la puesta en servicio y de la fecha de la última inspección. Bien, en aquellas instalaciones que se encuentren en servicio por solicitud del usuario o aquellas que se hayan sometido a reformas, entonces la información previa que se debe disponer es la fecha de la solicitud, tanto pues fecha de solicitud de la reforma o fecha de la solicitud del servicio. Procedimiento único de inspección. Bien, respecto a la hermeticidad, ¿qué se debe inspeccionar? Bien, está clasificado de acuerdo a las edificaciones. Si son edificaciones unifamiliares, se debe inspeccionar la línea individual. Si son edificaciones multifamiliares, se debe inspeccionar la línea matriz y la línea individual. Si se tratará entonces de instalaciones comerciales, se deberá inspeccionar la línea matriz si la hay y la línea individual. Procedimiento único de inspección. Resolución 9092. Bien, ¿cuáles son los métodos para detectar hermeticidad? Los métodos para detectar hermeticidad son cuatro: caudalímetro o medidor, detector de fugas, prueba de presión y agua jabonosa. Cualquiera de esos cuatro métodos. Dependiendo de la instalación, aplico uno u otro método. Para instalaciones en servicio, tengo el caudalímetro o medidor, lo mismo que el detector de fugas y el de agua jabonosa. Para instalaciones nuevas, la prueba de presión, y también puede utilizarse el método con agua jabonosa. Procedimiento único de inspección. Métodos para verificar la hermeticidad. Bien, cuando se vaya a hacer la prueba de hermeticidad con caudalímetro, agua jabonosa o detector de fugas, entonces debe hacerse a la presión de servicio de la instalación. Cuando se utilice prueba de presión, pues se deberá hacer según lo estipule la norma. La hermeticidad, cuando incluya a los equipos, debe hacerse con detector de fugas y se debe verificar que se evacúe el gas que está entre los inyectores y la válvula del equipo. Procedimiento único de inspección, resolución 9092. Bien, para verificar la hermeticidad existen varios procedimientos, de los cuales ya se explicaron los defectos críticos. El detector de fugas, ¿qué se hace? Se toman lecturas simplemente con el detector cerca a la red de gas o por donde circule la red, bien sea por gabinetes o por recintos. Bien, con caudalímetro medidor, ¿qué se hace? Se cierran las perillas de los equipos y se toma una lectura final al cabo de 12 minutos. Y cuando se trata de la prueba de presión, pues se instala un manómetro en la cabeza de prueba, o la cabeza de prueba se inyecta aire o gas inerte, se espera cierto tiempo y por último se toma la lectura del manómetro. Esos son los procedimientos. Procedimiento único de inspección, resolución 9092. Bien, desde el punto de vista hermeticidad se consideran defectos críticos los siguientes. Defecto crítico utilizando detector de fugas cuando la concentración de monóxido de carbono cercana a la instalación es mayor a 0% en volumen. Cuando se utiliza el método de caudalímetro o medidor, se considera defecto crítico cuando éste registra una lectura, y en el caso de prueba de presión se considera defecto crítico cuando el manómetro de la cabeza de prueba registra una diferencia en la lectura. El método utilizando agua jabonoso siempre era un método complementario para ubicar la fuga. Eso es complementario a los otros tres métodos. Bien. Procedimiento único de inspección. Válvulas de corte, existencia y operatividad. Muy bien, referente a las válvulas de corte, la resolución 9092 establece que se debe verificar la existencia de las válvulas de corte para cada equipo y de las válvulas de corte para cada medidor.
Referente a la operatividad, se expresa que se deben accionar las válvulas de los equipos y se debe verificar el cierre de las válvulas que tiene cada medidor. Procedimiento único de inspección, resolución 9092. Bien, referido a válvulas de corte, ¿cuáles son los defectos críticos y no críticos? Como defectos críticos se plantea que el medidor no tenga válvula o que la válvula de control total, o sea, la que cierra todo el gas de la instalación, no tenga un cierre hermético. Respecto a defectos no críticos, se plantea un artefacto de equipo que no tenga válvula, una válvula de un equipo de difícil acceso, un maneral defectuoso o ausencia de maneral con el que se cierra la válvula y una válvula de equipo que no cierre herméticamente. Estos se consideran los defectos críticos y no críticos en cuanto a válvulas de corte. Procedimiento único de inspección, resolución 9092. Desde el punto de vista de ventilación, se considera un defecto crítico según la resolución 9092 cuando la instalación no cumple con la norma NTC 3631, tercera actualización, y simultáneamente la medición de monóxido de carbono en el ambiente es mayor a 0 partes por millón por volumen. Se considera un defecto no crítico cuando el usuario de manera voluntaria o involuntaria haya obstruido las ventilaciones. Medición de monóxido de carbono. El procedimiento para medir monóxido de carbono consiste en lo siguiente. Se debe medir en 3 puntos diferentes. A una distancia de 1 metro horizontal medido a partir del artefacto de mayor potencia. Los equipos deben estar funcionando a máxima potencia. Debe hacerse la medición 5 minutos después de haber sido encendidos los equipos y debe hacerse con las ventanas y puertas cerradas. Procedimiento único de inspección. Resolución 9092. Ventilación, prueba de monóxido de carbono. Bien, referido a la prueba de monóxido de carbono, se considera un defecto crítico cuando al medir la concentración de CO o de monóxido en el sitio, en el recinto, se encuentran más de 50 partes por millón por volumen de este gas. Y será un defecto no crítico cuando la concentración de monóxido en el recinto está entre 15 partes por millón y 50 partes por millón. Procedimiento único de inspección, resolución 9092. Trazado de instalaciones herméticas. Bien, respecto al trazado de este tipo de instalaciones, cuando están herméticas, que se garantice que no hay defecto crítico por esto, entonces los defectos críticos podrían deberse a 1. Reguladores que ventean al interior de la instalación, ese sería el defecto crítico. Y defectos no críticos son atribuibles a tuberías que van por zonas prohibidas, tramos sin protección mecánica, uniones en tuberías que pasan por baños y dormitorios y anclajes que sean defectuosos, estos anclajes ubicados en instalaciones que estén a la vista. Trazados por zonas prohibidas. Las tuberías están prohibidas, al menos su trazado, por zonas como conductos de aire, chimeneas, fosos de ascensores, sótanos sin ventilación, áreas para líquidos corrosivos, por ejemplo el ácido sulfúrico, áreas de líquidos combustibles, gasolina y demás, y por conductos paraeléctricos, es decir, conductos o buitrones destinados a tuberías y elementos eléctricos. Procedimiento único de inspección, resolución 9092. Bien, el trazado referido a los materiales puede presentar defecto crítico o no conformidad. En el caso de instalaciones nuevas, el defecto crítico se origina cuando los materiales no cumplen con lo establecido en la norma NTC 2505.
referido a instalaciones que se encuentran en servicio, aquellas instalaciones cuya reforma no ha sido declarada, es decir, los resultados de la última inspección o el certificado de conformidad no corresponde esa información con la instalación actual que se va a inspeccionar. Aquí se declarará no conformidad de la instalación. Procedimiento único de inspección, resolución 9092. Defectos críticos referidos a ubicación de artefactos. Bien, cuando artefactos de circuito abierto estén ubicados en compartimientos de material combustible como armarios plásticos, por decir una cosa, baños o dormitorios, armarios en el interior de la vivienda o closets en el interior de viviendas, entonces se considerará que es un defecto crítico. También se consideran defectos críticos artefactos convertidos a gas y cuando la potencia instalada de todos los equipos es mayor a la potencia con la cual se diseñó. Esos son los defectos críticos.